Hola, hola, gente hermosa de YouTube, qué alegría tenerlos de vuelta en el canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, algo que ha sacudido el mundo del espectáculo y, en especial, a los seguidores de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Si lo han adivinado, hoy hablaremos de Kerem Bürsin, ese galán que nos robó el corazón a todos, y de su reciente y muy impactante confesión sobre Hande Erçel. Prepárense porque vamos a analizar a fondo cada detalle, cada pista que nos han dejado, y trataremos de entender qué está pasando realmente entre ellos. Pero antes de empezar a desmenuzar todo este salseo, no se olviden de darle al botón de me gusta, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y por supuesto, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Ya saben que aquí les traemos toda la información jugosa, sin pelos en la lengua y con todo el cariño del mundo. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Bien, ahora sí, pongámonos cómodos y adentrémonos en este culebrón que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Como saben, Kerem y Hande fueron la pareja sensación durante y después de la serie que los unió, Senkalkam. Su química era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. La realidad superó la ficción, y su romance se convirtió en el tema de conversación en redes sociales, revistas y programas de farándula. Los veíamos juntos en viajes, en cenas románticas, en eventos públicos, y todos estábamos convencidos de que esta historia de amor era para siempre. Pero como suele suceder, la vida da muchas vueltas y el final de su relación, aunque no fue una sorpresa para muchos, sí dejó un sabor agridulce en los fans. Los rumores de la separación comenzaron a circular como un reguero de pólvora, y aunque inicialmente ambos se mantuvieron herméticos, las señales eran evidentes. Sus caminos se separaron, y el cuento de hadas pareció llegar a su fin. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque en una entrevista reciente, Kerem Bürsin decidió romper el silencio. No fue una declaración explosiva, pero sí lo suficientemente contundente como para sacudir los cimientos de la imagen que teníamos de su relación con Hande. Habló con franqueza, sin rodeos, sobre el duro golpe que significó para él la ruptura. Usó esa expresión duro golpe y las palabras tienen peso, sobre todo viniendo de alguien que generalmente se muestra reservado con su vida personal. No entró en detalles escabrosos, no culpó a nadie, pero dejó muy claro que el final de su romance no fue un camino de rosas para él. Sus palabras dejaron entrever que sufrió, que le dolió y que necesitó tiempo para sanar. Y es precisamente esa confesión la que ha generado esta ola de especulaciones y análisis que vamos a explorar juntos. La prensa, por supuesto, no tardó en recoger estas declaraciones y en empezar a atar cabos. Los titulares no se hicieron esperar. Kerem Bürsin habla del dolor tras su ruptura con Hande Erçel, impactante confesión de Kerem Bürsin sobre el fin de su romance, el duro golpe que Hande Erçel le dio a Kerem Bürsin. La información circulaba a gran velocidad, y los fans no daban crédito a lo que estaban leyendo. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué esa ruptura le había afectado tanto a Kerem? Las preguntas eran muchas y las respuestas escasas. Algunos, los más románticos, se aferraban a la esperanza de una reconciliación, mientras que otros, más realistas, aceptaban que su historia, al menos por ahora, había llegado a su fin. Pero más allá de los sentimientos encontrados de los fans, lo que quedó claro es que Kerem había pasado por un proceso difícil y que, a pesar del tiempo transcurrido, las heridas seguían ahí, de alguna manera, presentes. Lo interesante de esta confesión es que no es una queja, no es un reproche, sino más bien una especie de catarsis pública. Kerem no está pidiendo lástima, ni tampoco buscando culpables. Simplemente está compartiendo una parte vulnerable de sí mismo, algo que no es habitual en el mundo de las celebridades. Y es precisamente esa honestidad la que ha resonado tanto entre sus seguidores. La gente se identifica con el dolor, con la tristeza, con la sensación de pérdida que implica el final de una relación. Y ver que un personaje tan admirado como Kerem Bürsin también atraviesa por estas situaciones, lo humaniza, lo acerca a nosotros y lo hace más real. Es como si nos dijera, miren, yo también soy de carne y hueso, también sufro, también lloro, y también necesito tiempo para recuperarme. Y esa sinceridad, en un mundo tan lleno de artificio y superficialidad, se agradece. Pero por supuesto, no podemos analizar esta confesión sin mirar también al otro lado de la moneda, sin considerar la perspectiva de Hande Erçel. ¿Cómo vivió ella la ruptura? ¿Qué sintió al escuchar las declaraciones de Kerem? Si bien Hande no ha hablado públicamente de la misma manera que K.
Erem también ha compartido momentos de vulnerabilidad y reflexiones sobre el amor y las relaciones en sus redes sociales y entrevistas. Sus mensajes, aunque más sutiles, también han dejado entrever que no fue un proceso fácil para ella. Sus palabras hablaban de crecimiento personal, de aprendizaje, de superación. Y aunque no se haya referido directamente a Kerem, muchos interpretan sus reflexiones como un eco a lo que él ha expresado. Es como si ambos estuvieran llevando a cabo un proceso de duelo, cada uno a su manera, pero compartiendo de alguna forma la misma experiencia. Es importante destacar que la relación entre Kerem y Hande fue muy mediática, desde el principio hasta el final. La presión de los medios, los comentarios de los fans, las expectativas, todo eso influyó de alguna manera en su dinámica como pareja. Y es inevitable preguntarse si esa presión externa contribuyó al desgaste de su relación. La exposición constante, la necesidad de mantener una imagen pública, la dificultad para separar la vida real de la ficción, todo eso puede ser muy agotador para cualquier pareja, y más aún si se trata de dos personas jóvenes que están descubriendo el amor y la vida al mismo tiempo. Y precisamente por eso es que su separación, aunque dolorosa, puede haber sido necesaria para ambos. Les permitió tomar distancia, reflexionar y seguir sus propios caminos. Y aunque como fans nos duela, debemos entender que la felicidad de ambos, tanto individual como profesional, es lo más importante. Pero volviendo a la confesión de Kerem, hay algo que me llama mucho la atención, su madurez al hablar del tema. No hay resentimiento, no hay reproches, no hay victimismo. Simplemente hay una aceptación de la realidad, un reconocimiento de que el final de su relación fue doloroso y un agradecimiento por lo vivido. Y esa actitud, esa forma de abordar un tema tan sensible, habla mucho de su crecimiento como persona. No se quedó anclado en el pasado, no se regodeó en el sufrimiento, sino que eligió enfocarse en el presente y en el futuro. Y esa es una lección muy importante para todos nosotros, aceptar que las cosas cambian, que las relaciones terminan, y que la vida sigue. Es un mensaje de esperanza, un recordatorio de que incluso después de las mayores tormentas, siempre sale el sol. Y es que en el fondo, todos hemos pasado por una ruptura dolorosa, todos sabemos lo que se siente cuando el amor se acaba. Es una experiencia universal, y es por eso que las palabras de Kerem han resonado con tanta fuerza en el público. No importa si eres famoso o no, el dolor es igual de intenso, las lágrimas son igual de saladas, y el proceso de sanación requiere tiempo y esfuerzo. Y al ver a una figura pública como Kerem Bürsin hablar con tanta honestidad sobre su propia experiencia, nos sentimos identificados, acompañados y, de alguna manera, más comprendidos. Es como si nos dijera, no estás solo, yo también lo he vivido, y sé que puedes superarlo. Y ese mensaje de empatía y comprensión es lo que realmente importa. Pero no nos quedemos solamente con la parte triste de la historia. También hay un aspecto positivo, un rayo de esperanza que brilla en medio de esta situación. Y es que tanto Kerem como Hande han demostrado una gran capacidad de superación y de crecimiento personal. Ambos han continuado con sus carreras profesionales, han cosechado nuevos éxitos y se han reinventado a sí mismos. La separación no los ha detenido, no los ha sumido en la tristeza, sino que los ha impulsado a seguir adelante, a buscar nuevos horizontes y a alcanzar nuevas metas. Y esa es una lección de vida muy valiosa, que incluso en los momentos más difíciles podemos encontrar la fuerza para resurgir y para construir un futuro mejor. Y por eso es que creo que la confesión de Kerem, más allá de la noticia del duro golpe que recibió de Hande, es un llamado a la reflexión, a la empatía y a la superación. No se trata de señalar culpables, no se trata de revivir el pasado, sino de aprender de las experiencias, de crecer como personas y de enfocarnos en el presente y en el futuro. Y aunque como fans sigamos soñando con una posible reconciliación, lo más importante es respetar las decisiones de ambos, apoyar sus proyectos profesionales y desearles la mayor felicidad del mundo, tanto en lo personal como en lo profesional. Porque al final del día todos merecemos ser felices, y esa es la lección más importante que podemos extraer de esta historia. Es fundamental entender que el amor, las relaciones, son complejas y cambiantes. No hay fórmulas mágicas, no hay cuentos de hadas perfectos, no hay finales felices garantizados. La vida nos presenta desafíos, nos pone a prueba, nos hace aprender y crecer. Y es precisamente en esos momentos de dificultad donde podemos demostrar de qué estamos hechos. Kerem Bürsin, al compartir su experiencia con nosotros, nos ha dado un ejemplo de valentía, de honestidad y de madurez. Y eso es algo que debemos agradecerle, más allá de nuestro
ras preferencias personales como fans. Él nos ha mostrado que es humano, que es vulnerable y que al igual que nosotros, está aprendiendo a navegar por las aguas turbulentas de la vida. Y eso, amigos míos, es lo que hace que esta historia sea tan cautivadora y tan relatable. Todos nos identificamos con el dolor de una ruptura, todos hemos sentido el peso de la decepción, todos hemos luchado por superar los obstáculos que se nos presentan en el camino. Y al ver a alguien como Kerem Bürsin hablar abiertamente sobre sus propias heridas, nos sentimos menos solos y más comprendidos. Es un recordatorio de que no estamos solos en este viaje llamado vida y que al final del día, todos estamos buscando el mismo objetivo, la felicidad. Y esa búsqueda por sí sola, es lo que nos hace humanos, lo que nos conecta y lo que nos da esperanza. Por supuesto, no podemos ignorar el papel de los medios en toda esta historia. La constante atención, las especulaciones, los rumores, todo eso contribuye a magnificar cualquier situación, y más aún si se trata de una relación tan mediática como la de Kerem y Hande. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad a la hora de informar, y es importante que lo hagan con respeto, con objetividad y sin caer en el sensacionalismo. No debemos olvidar que detrás de cada noticia hay personas de carne y hueso, con sentimientos y emociones, y que nuestras palabras pueden tener un impacto muy grande en sus vidas. Por eso, como espectadores, debemos ser críticos, no creer todo lo que leemos o escuchamos, y tratar de ver más allá de los titulares. Y es precisamente esa reflexión la que nos lleva a cuestionar nuestra propia forma de consumir información. ¿Qué buscamos realmente cuando nos adentramos en la vida de los famosos? ¿Qué tipo de historias nos atraen? ¿Qué valor le damos a la privacidad y al respeto? Son preguntas que debemos hacernos constantemente, porque nuestra forma de consumir información no solo afecta a las celebridades, sino que también influye en nuestra propia percepción del mundo. Y al igual que las celebridades, también nosotros debemos ser responsables de nuestros actos y de nuestras palabras. Debemos aprender a ser más empáticos, más compasivos y más respetuosos con los demás. Y esa es una lección que podemos aplicar a todos los ámbitos de nuestra vida, no solo al mundo del espectáculo. En definitiva, la confesión de Kerem Bürsin sobre el duro golpe que recibió de Hande Erçel es mucho más que una noticia de farándula. Es un testimonio de la complejidad del amor, de la fragilidad de las relaciones y de la capacidad de superación del ser humano. Es un recordatorio de que no estamos solos en este viaje y de que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay esperanza. Y como espectadores, nuestra labor es escuchar con atención, reflexionar con profundidad y aprender de las experiencias ajenas. Porque al final del día, todos estamos conectados, todos compartimos la misma humanidad y todos buscamos la misma cosa, la felicidad. Y ahora, amigos míos, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado a fondo la confesión de Kerem, hemos considerado la perspectiva de Hande, hemos reflexionado sobre el papel de los medios y hemos compartido nuestras propias experiencias. Espero que este análisis les haya resultado interesante e informativo y sobre todo, útil. Recuerden que la vida está llena de altibajos, de momentos felices y de momentos difíciles, y que lo importante es aprender de cada experiencia y seguir adelante con optimismo y esperanza. Quiero agradecerles de todo corazón por su tiempo, por su atención y por su participación en este vídeo. Sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus opiniones, sus reflexiones y sus preguntas en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle al botón de me gusta, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad y para que nuestra comunidad siga creciendo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que la vida es un regalo, que cada día es una oportunidad para aprender, para crecer y para ser felices. No se dejen vencer por los obstáculos, no se rindan ante las dificultades, y mantengan siempre una actitud positiva y proactiva. Porque al final del día, lo más importante es ser fieles a nosotros mismos, seguir nuestros corazones y luchar por nuestros sueños. Y recuerden que aquí en este canal, siempre tendrán un espacio para compartir, para aprender y para reflexionar juntos. Así que con esto en mente me despido de ustedes, mis queridos amigos de YouTube. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y buena energía. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerden, sean felices y sigan brillando. Hasta la próxima. No olviden darle like, suscribirse y activar la camp. Anita, los quiero un montón.